Muy bien. Ahora sí. Muy bien, entonces bienvenidos a cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor por esta oportunidad de conocer a algunos de ustedes, bueno, a muchos de ustedes, y volver a reencontrarnos con algunos estudiantes que ya he tenido la dicha de compartir con ellos la palabra de Dios. Entonces, doy una cordial y cariñosa bienvenida a nombre de Academia Cristo y también a nombre del profesor Andrew Johnston, que hoy no pudo estar con ustedes, pero me concedió este privilegio de poder acompañarles. Entonces, estoy muy feliz, agradecido con el Señor por este privilegio y ver a muchos estudiantes que están, quizás muchos de ustedes, es la primera lección, el primer curso, y sigan para adelante, sigan hacia adelante, que el Señor tiene muchas bendiciones guardadas para cada uno de ustedes. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Una pequeña introducción de mi parte. Soy el profesor Nixon Vivar. Soy ecuatoriano de nacimiento. Vivo en Estados Unidos, en una pequeña ciudad llamada Milwaukee, Wisconsin. En el estado de Wisconsin, diría. Y ya estoy casado, tengo 2 hijos. Trabajé 5 años como pastor de una congregación hispana de nuestro sínodo aquí en esta ciudad. Y el año pasado me llamaron a servir en Academia Cristo y estoy muy, muy feliz. Entonces, esa es una pequeña introducción de mi vida personal. Muy bien, hoy vamos a estudiar la lección 2 de este curso maravilloso, la ley y el evangelio. Lo que Dios, verdad, nos dice en su ley, lo que espera de nosotros y la realidad absoluta que no podemos cumplir 100% los mandamientos que Él exige en su ley divina. Si no podemos cumplir la ley divina, somos merecedores de la muerte y del infierno. Sin embargo, el amor, la misericordia de Dios por sus hijos, envió a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para entregar su vida por nosotros. Eso es el evangelio, las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Entonces, eso vamos a aprender esta noche, el uso de la ley, las leyes ceremoniales, las leyes civiles y las leyes morales. Vamos a inclinar nuestras cabezas y empezamos con una oración. Padre misericordioso, nos has dado tu ley y tu evangelio para nuestra salvación. Enséñanos a usar estas 2 enseñanzas correctamente y aplicarlas a nuestras vidas y a las vidas de nuestro alrededor para que la gloria sea tuya. Enséñanos a ver nuestros pecados para que veamos más claramente a Jesús. Muéstranos nuestro pecado y muéstranos nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, ya saben el procedimiento que seguimos. Amén. Cada vez, entonces tenemos a venir preparados a la lección, la puntualidad, como ya lo hacen ustedes, y el respeto también. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso de la lección. Vamos a contestar las preguntas que pusimos en el grupo de WhatsApp. Entonces, ¿cuáles son los 3 tipos de leyes que vieron en el video que escucharon? Luis Alberto, adelante, por favor. Sí, pastor, gracias. La primera ley es la civil, que es escrita para la nación de Israel, en el Antiguo Testamento. La segunda ley, la ceremonial. La tercera ley es la moral. Esas son las 3 leyes que hay, pastor. Excelente. Gracias, Luis Alberto. Seguimos con las otras leyes. A ver si. Muy bien. Aquí está. Muy bien, la ley. ¿Alguien me puede decir qué significa la ley civil? ¿Qué hacía la ley civil? ¿Cuál es el propósito de la ley civil? Osvaldo tenía la mano levantada antes.
Pastor, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo tomar la palabra? Sí, No sí, sé, por favor. Sí, Pastor, ¿quién es? sí, Magali. Magali, Es ok, que no puedo- Magali, no- y luego vamos con los... Adelante, sí. Ya, sí, en el video que vimos, pues, como sabemos ya nosotros que la ley civil era exclusivamente para el pueblo de Israel y para sus reyes, cómo deberían llevar su reinado, qué deberían hacer. Esta ley, pues, fue exclusivamente para para los israelitas, para el pueblo de Israel, que actualmente no está vigente, dice el maestro, porque no fue para todos, sino solamente para el pueblo de Israel, no lo que fue la ley moral, que es para todos. Y la ley, ¿puedo extenderme con la ley No, ceremonial? solo con la ley civil primero y luego vamos a hablar de la Ok. ley. Gracias, Bueno, gracias. gracias Magali. Excelente. Vamos con Modesto, Osvaldo y César, por favor. Seguimos con la siguiente ley, la ley ceremonial. Bueno, buenas noches, pastor. Buenas noches. La ley Adelante. ceremonial, era para el sacrificio por los pecados. Sí, ellos mataban un corderito, sí, y con el cordero, pues ya era para perdón de pecados, sí, ya, y lo que es en la actualidad, pues ya Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Excelente, muy bien dicho. Gracias, hermano. Adelante, Osvaldo, con la ley moral. Amén, hermano. Esta ley era la voluntad de Dios expresada, prescrita para todas las personas de todos los tiempos. O sea, no solamente para ese tiempo, también en este tiempo también está dada. Sabemos que la ley moral impera dentro de los mandamientos. Excelente, entonces estaríamos hablando de los 10 mandamientos, ¿verdad? Amén. Que están vigentes para nosotros también. Muy bien. Excelente, gracias hermanos. Entonces, un resumen, ¿verdad? La ley civil era para los israelitas, como los reyes iban a gobernar su país. Ahí en Deuteronomio nos muestra cómo el Señor le dio a los israelitas esas leyes, ¿verdad? Para que tuvieran. Sin embargo, estaba leyendo algo el otro día que muchos países, inclusive Estados Unidos, tiene sus leyes basadas en esa ley de Israel, ¿verdad? Es interesante. La ley ceremonial, como ya dijeron ustedes, específicamente en Levítico, habla de la expiación, ¿verdad? Del sacrificio que un cordero tomaba el lugar, que cargaba con los pecados del pueblo, mucho derramamiento de sangre, muchos sacrificios, ¿verdad? Y todo eso le señalaba a quién, como ya dijeron ustedes, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió una sola vez por todos y cada uno de nosotros, lavando, pagando con su preciosa sangre el precio de nuestra redención. ¿Verdad? La ley moral, como ya dijeron ustedes, los 10 mandamientos, tenemos ahí específicos para cada uno de nosotros, para el creyente, para el Hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. Los 10 mandamientos ya no son como una carga, sino son una bendición para nosotros que guían nuestra vida, ¿verdad? Excelente. ¿Cuáles son los 3 propósitos de la ley? O los 3 usos de la ley. Fabricio, adelante. Buenas noches, pastor. Tenemos lo que es el freno, el espejo y guía. Perfecto. Excelente. Muy bien. ¿Me podría explicar un poquito sobre los 3 usos? Hay un micrófono abierto. Excelente. ¿Alguien, María, me puede explicar qué significa la ley cuando dice que es como un espejo? Amén, pastor. La ley como espejo sirve para todos poder reconocer el pecado que tenemos. De esa manera, también tener la necesidad de un Salvador, que vendría siendo nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver nuestro pecado a través de la ley. Gracias, María. Excelente. Muy bien. Nos muestra nuestro pecado
nuestra impureza, nuestra suciedad espiritual, podríamos decir. Y pues nos lleva a los pies de Cristo, ¿verdad? La imperante necesidad que tenemos de un Salvador. Nos vemos como somos inútiles, indefensos ante la presencia de Dios, ¿verdad? Muy bien. Alguien más que me diga la ley como un freno o como una cerca. Adelante. Si me lo permite, pastor. Sí, por favor. Dice que la ley, bueno, el freno sirve, para no cometer actos, ilícitos. Por ejemplo, cuando nos pasamos un alto, recibimos un castigo, ¿sí? Por la ley aplicada, ¿sí? Que existe dentro de lo que es el conductor, ¿verdad? Sí, entonces la ley nos sirve como freno para que nosotros no pequemos deliberadamente, ¿no? Excelente, hermano, gracias. Me gusta esa palabra, para que no pequemos deliberadamente, ¿verdad? Como hablaba ahí de la cárcel, ¿verdad? Si uno comete un crimen, una persona va a pensar 2 veces para no cometer el pecado. Sí, vamos a, por favor, apaguen los micrófonos para que no haya ninguna interferencia y así podamos escuchar la clase. Muy bien. Entonces, continuamos. La tercera parte, el tercer uso de la ley es la guía, la ley como una guía. ¿Alguien me puede decir el uso de la ley como una guía? Sí, pastor. Adelante. Sí, la ley como guía nos va a servir a nosotros para conocer la voluntad perfecta de nuestro Padre amoroso. Excelente. ¿Y a quiénes aplica la ley como guía? A nosotros los creyentes, los redimidos en la gracia. Excelente. Entonces, para los creyentes que buscamos agradecer a Dios por lo que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? Como dijo el rey David allá en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y sendero en mi camino. Entonces, y lumbrera en mi camino, perdón. Entonces, eso es lo que es la palabra de Dios a nosotros. Es como un alimento, es como el agua que diariamente tomamos y bebemos de ella para crecer espiritualmente y vivir según la voluntad de Dios, ¿verdad? Gerardo, adelante. Amén, buenas noches. Bueno, la ley como guía, ¿no? O sea que la ley en realidad no nos salva la ley a nosotros, ¿no? Sino que es un guía que nos señala, ¿no? Dónde debemos ir, ¿no? O sea, nos muestra nuestro pecado y nos dice, o sea, la necesidad de un Salvador. ¿Dónde ahora qué hago, no? La ley entonces nos dice Jesucristo, ¿no? Jesucristo es quien es nuestra salvación, nuestra redención de toda nuestra culpabilidad, ¿no? Eso es lo excelente. Gracias, Gerardo. Bien dicho, sí. Eso es muy cierto en la vida activa de un cristiano, del creyente, ¿verdad? Que recurre a los pies de Cristo cuando cometemos pecados. Muy bien. La siguiente pregunta, según Romanos 3:20, ¿cuál es el propósito principal de la ley? ¿Cuál es el propósito principal de la ley? César, adelante, hermano, por favor. Pastor, el propósito principal de la ley de Dios es mostrarnos nuestro pecado para que acudamos al único que nos puede salvar, pues la ley es para eso, para que sepamos que somos pecadores y como pecadores merecemos ir al infierno, pastor, pero luego la gracia y el evangelio nos habla de la obra salvadora de Cristo. Amén, hermano. Muchas gracias. Bien dicho. Había una persona que tenía la mano levantada también, puede.
Buenas noches. Buenas noches. Dice, no podemos ser justificados, dice, por nuestras propias obras, dice, sino por la fe en Jesucristo, no olvidando que somos pecadores y que también necesitamos ser perdonados por Jesús. Excelente. Entonces, el propósito principal de la ley, ¿verdad?, es llevarnos a los pies de Cristo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué queremos aplicar primero la ley antes del evangelio? ¿Por qué queremos aplicar primero la ley antes del evangelio? Dicho sea de paso, estamos hablando del balance, ¿verdad?, de la ley y el evangelio, que siempre el Señor nos dice en su palabra, proclamar la ley con todo su rigor y el evangelio de Cristo con toda su dulzura. Hay dos manos levantadas. Adelante, por favor. Sí, pastor. Con Joaquín. Joaquín, excelente, gracias. Sí, pastor. Es necesario aplicar la ley antes del evangelio porque ¿qué hace la ley? Sencillamente revela el pecado y la condición en la que se encuentra el hombre natural. Si no hay una revelación de la ley, no va a haber entonces una necesidad de un Salvador. Si no hay un pecado, si el hombre no se considera pecador a sí mismo y que sin Cristo está perdido y que la ley lo único que hace es mostrarle ese pecado, pero también ella misma le va a revelar hacia dónde está la salvación, que es Cristo Jesús. Entonces una persona no podría aceptar el evangelio si realmente no conoce la ley, porque a través de la ley el apóstol Pablo dice que es el conocimiento del pecado. Gracias, Joaquín. Bien dicho, hermano. ¿Alguien más tiene la mano? María Espinosa, adelante, por favor. Y apaguen los micrófonos, por favor, para que no se escuche un eco. Pastor, yo creo que es necesaria aplicarla porque es la santa y justa voluntad de Dios. Y en la ley podemos darnos cuenta que pecamos día a día y que por el pecado que habita, ¿cierto?, en el ser humano y nosotros necesitamos la ley porque podemos ser conscientes que estamos separados de Dios, perdidos en un camino a condenación. Y el Santo Espíritu, a través de su palabra, nos hace necesitar un Salvador, y aquí es donde entra en escena el Evangelio de Jesucristo. Gracias, María, muchas gracias. Gerardo, adelante, Gerardo. Luego vamos con Yolanda y luego Modesto. Gerardo, Sí, adelante. Bueno, la ley, primeramente me hace ver mi condición, ¿no? Mi condición caída, que en realidad que no soy bueno, que soy malo, ¿no? Y que necesito de un castigo, ¿no? Entonces, por eso que primero es la ley, ¿no? Para mostrarme al Salvador, ¿no? Para mostrarme su gracia. Porque ¿de qué sirve que me muestren un Salvador a mí y que me digan, Gerardo, tú eres perdonado, tú eres salvado? Pero yo diría, si yo no conozco la ley, diría, pero ¿salvado de qué? ¿Qué cosa he hecho? ¿Qué cosa yo he hecho malo, no? Porque la mayoría de gente se considera bueno, según su pensamiento, ¿no? Pero por eso que la ley es muy importante, porque me hace ver mi maldad, ¿no? Que no soy bueno delante de Dios, que soy malo, y que por ser malo merezco el castigo eterno, ¿no? Porque a veces muchos dicen, no, yo soy no soy tan malo que digamos, ¿no? Soy poquito nomás, dices, no hago, tengo poquito pecado, pero la ley me hace ver, como se dice, que soy 100% pecador. Entonces, Gracias. por eso primero la ley. Gracias, pastor. Gracias, Gerardo, muy bien dicho. Yolanda, adelante, y luego vamos con Modesto y Freddy. Buenas noches. Buenas Dios les noches, bendiga. Yolanda. Igualmente. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante con su comentario, por favor. Buenas noches. Bueno, porque la ley me muestra que no soy perfecta. Y eso me hace ver, pues, que para yo tener algo bueno en mi vida, o si tengo algo bueno en mi vida, no es por mí misma, sino porque tengo a Cristo en mi vida. Excelente, hermano. Muy bien dicho. Sí, saludamos a Albino López, que es invitado. Bienvenido, hermano. Excelente. Entonces, vamos con Modesto.
Gracias, pastor. Bueno, para que el hombre vea que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿sí? Y también que él también vea que por medio de las obras de la ley, ¿sí? Ningún ser humano es justificado y que necesita un salvador por medio del evangelio. Gracias, hermano. Bien dicho. Freddy, adelante. Y luego pasamos al siguiente. Gracias, pastor. Bueno, lo que están comentando los hermanos, lógicamente quiero recalcar algo más, es que cuando nosotros miramos los propósitos de la ley, estamos hablando lo que es de la parte del espejo y del freno, generalmente es una ley para todos, para todo el ser humano, ¿no? A excepción, lógicamente, de la guía, lógicamente para el cristiano. Pero, lógicamente, si nosotros queremos llegar a nuestro Señor Jesucristo, lo primero que tiene que hacer toda persona es reconocer, lógicamente, sus errores, sus pecados, ¿no? Su obstrucción ante la presencia de Dios. Eso solamente significa la ley, ¿no? O sea, el reconocimiento realmente que nosotros tenemos y que solo no lo podemos hacer y que necesitamos de alguien que nos pueda ayudar. Y ese alguien, lógicamente, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que viene el otro propósito que es para los cristianos, que es la ley a través de la guía. Gracias, hermano. Entonces, muy bien. Las razones por las que necesitamos escuchar la ley es que queremos un poco de gloria, ¿verdad? Siempre estamos pensando en nosotros mismos. Hay un dicho muy común que decimos en Latinoamérica, ¿verdad? El mono no mira su cola, sino lo que es ajeno. Como ya dijeron bien ustedes, es difícil que yo vea mis propios pecados. Yo me creo siempre mejor que los demás, me comparo con otros. Yo no soy tan malo, yo no tomo, yo no he matado a nadie, ¿verdad? Y hago una lista enorme. Sin embargo, soy tan pecador como todos, ¿verdad? Siempre me hace reflexionar y pensar en la historia del fariseo y el recaudador de impuestos que contó Jesús, ¿verdad? El uno estaba allí alabando a Dios, diciendo qué bueno que yo no soy, ¿verdad? Yo hago esto, yo soy, doy el diezmo, yo hago todo lo mejor de lo mejor. Y al fin concluyó, qué bueno que yo no soy, gracias a Dios que yo no soy como este recaudador de impuestos, ¿verdad? Este hombre pensó que Dios estaba en su derecho de abrirle las puertas del cielo porque no era pecador. Y todos somos pecadores, todos hemos ofendido a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, y necesitamos un Salvador. Y muchas veces la ley, el propósito de la ley es tirarnos al piso, ¿verdad? Y mostrarnos que somos pecadores y que Jesucristo es el único que nos puede levantar del suelo que el pecado nos ha tirado. Excelente, gracias por sus comentarios. Vamos a empezar la lección 2 ahora, ¿verdad? Entonces tenemos la Biblia, la ley y el Evangelio. Entonces la ley, ¿qué hace? El propósito de la ley nos muestra nuestro pecado, lo que somos, nuestra naturaleza pecaminosa, y el Evangelio. El Evangelio es considerado también llamado las buenas nuevas. Nos muestra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿las buenas nuevas de qué? De que lo que yo no pude hacer, lo que yo no puedo hacer, lo que jamás podré hacer, Jesucristo lo hizo en mi lugar. Murió en la cruz por mis pecados. Primero vivió una vida perfecta en mi lugar. Murió una muerte feroz en mi lugar y me lavó con su preciosa sangre y me cubrió con su manto de justicia, ¿verdad? Ese es el Evangelio, el dulce Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, muy bien. Muchos han dicho que en el Antiguo Testamento no hay Evangelio, solo hay ley, y en el Nuevo Testamento solo hay Evangelio. Entonces, la palabra de Dios nos dice que hay ley y el Evangelio. La palabra de Dios está compuesta de las dos enseñanzas principales de la Biblia, que es la ley y el Evangelio. Muy bien. En el Antiguo Testamento vamos a pensar en esto, ¿verdad? La ley de Dios, tenemos los 10 mandamientos en Éxodo 20. Tenemos el Evangelio, la promesa de un Salvador en Génesis 3:15, donde Dios, después justo de que Adán y Eva cometieran el pecado de desobediencia, ¿verdad? Dios, en vez de expulsarlos, de exterminarlos,
les prometió un Salvador lleno de misericordia, lleno de amor. En el Nuevo Testamento tenemos el Sermón del Monte, el sermón más largo predicado por Jesús de todos sus sermones, ¿verdad? Entonces ahí hay ley. El Señor dice, haz esto, haz este otro, ¿verdad? Y el Evangelio en el Nuevo Testamento podemos pensar en Juan 3:16. También podemos pensar en segunda de Corintios 5:21, donde Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él, en Cristo, recibiéramos la justicia de Dios, ¿verdad? Es maravilloso ese mensaje del Evangelio de salvación y vida eterna. Muy bien, ustedes me avisan cuando pase la pantalla si están copiando, y también si en la grabación, ¿verdad? Ustedes van a recibir esta grabación, entonces ahí lo pueden parar las veces que deseen, pueden copiar y todo eso. Entonces, eso es la ventaja de grabar la clase. Muy bien. Entonces, cuando uno lee la Biblia, cuando lee la palabra de Dios, vamos a enfocarnos mucho en el contexto de la historia que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque a veces uno no entiende muy bien. Entonces, vamos a buscar quién está hablando, a quién o a quiénes está hablando la palabra de Dios y cuándo está hablando. Un ejemplo de eso es verdad que muchos dicen, ¿verdad? Que, bueno, un pasaje bíblico donde habla Jesús cuando envió a sus discípulos y les dijo pues que no llevaran nada, ¿verdad? Ni plata en el bolsillo. Eso era para probar, para mostrar si ellos tenían confianza en su Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué pasaría si usted y yo vamos a proclamar el Evangelio y decimos, pues no voy a llevar nada y vamos a un lugar desconocido, a un país diferente al nuestro, ¿verdad? Que no es el nuestro, y necesitamos la plata para para ir a un taxi, para tomar un bus, ¿verdad? Entonces vamos a llevar dinero, vamos a tener lo suficiente, ¿verdad? Para no estar allí batallando. Entonces vamos a leer el contexto bíblico, es muy importante en las historias bíblicas. Muy bien, ¿quién me puede contar sobre la historia de Mateo 14? Juan el Bautista y Herodes. ¿Qué pasó? ¿Alguien puede resumirme la historia? ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Modesto, hermano, adelante. Gracias, pastor. Bueno, en aquel tiempo dice la historia que Herodes Antipas estaba casado con una mujer llamada Herodías, ¿sí? Y que actualmente estaba casada con su hermano, ¿sí? Y él la había tomado como esposa. Entonces Juan el Bautista es lo que le reclamaba, que no era lícito llevar a esa mujer como esposa, ya que era también mujer de su hermano, ¿sí? Y le reclamaba mucho y le hablaba mucho sobre la ley, ¿sí? Y entonces tanto le reclamaba que Herodes mandó a apresar a Juan. Y posteriormente, ¿sí? Cuando ya lo tenía preso, ¿sí? Dice que en el día de su cumpleaños, ¿sí? Él fijaba mucho los ojos en la hija de su esposa, ¿sí? Y la historia dice que lo tenía pues cautivado, ¿no? Y a tal grado que dice que él empezó a emborracharse, ¿sí? Y al ver a la muchacha ahí, le dijo que bailara para él y que posteriormente lo que ella le pidiera, él se lo daría, ¿no? Hasta la mitad de su reino, ¿sí? Y así fue, la muchacha le bailó y al término del baile dice, ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras, ¿sí? Entonces, pero la muchacha aconsejada por la madre, le pidió la cabeza de Juan el Bautista, ¿sí? Excelente. Y así el rey Herodes mandó a decapitar a Juan. Excelente, gracias, Modesto. Muy buen
Okay. Muy buen resumen, hermano. Muy bien. Sí, Dicho. pastor. Excelente. Gracias. Excelente. Entonces, Juan el Bautista proclamó la ley de Dios con todo su rigor. A veces va a ser difícil, a veces nos va a costar perder un amigo, perder un ser querido, ¿verdad? Por decir la ley, por mostrar el pecado. Y cuando uno hace eso, lo hace por amor a los demás, ¿verdad? No queremos que esa persona, ese amigo que uno conoce, ese ser querido, vaya al infierno por nuestra quizás negligencia, por no mostrarle su pecado, ¿verdad? Entonces lo que hizo Juan el Bautista le dijo, ¿verdad? Tú estás pecando, está la ley con todo su rigor. Y cuando escuchamos la ley, cuando escuchamos algo que no nos gusta escuchar, pues claro que hay incomodidad, claro que hay, nos ponemos incómodos a veces, ¿verdad? Pero ese es el propósito de la ley, que nos haga sentir incómodos, que nos baje, que nos rebaje el orgullo, ¿verdad? De haber ofendido a un Dios tan maravilloso. Muy bien, en los siguientes versículos vamos a identificar cuáles son los pasajes de ley y cuáles son los pasajes del Evangelio. Muy bien. Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. ¿Es ley o evangelio? Ley. Ley, muy bien. Osvaldo, ¿qué piensa? Sí, ley, porque es parte de los 10 mandamientos. Excelente. Y para hacer un poquito más difícil, ¿qué clase de ley es? Ley moral. Ley moral. Ley moral. Sí, ley moral. Excelente, muy bien. Entonces estamos hablando de los 10 mandamientos, ¿verdad? El Señor dice, no cometerás adulterio. ¿Qué pasa si lo cometes? ¿Cuánto dice? 20:14. Muy bien, Levítico 5:15. Un voluntario, una voluntaria que me ayude con la lectura. Cuando alguien cometa una falta y sin proponérselo, porque en las cosas santas del Señor, de su rebaño, presentará al Señor un carnero sin defecto, como ofrenda por su pecado. El precio se estimará en monedas de plata, según el peso oficial del santuario. Excelente, hermano. Muchísimas gracias. ¿Qué clase de ley es esta? ¿Es ley o evangelio? Ley ceremonial. Yo considero evangelio. Ley Muy ceremonial. Esa es ley, sí. Ceremonial. Ley ceremonial. Muy bien, es ley ceremonial. ¿Por qué? Porque hay sacrificios, ¿verdad? Entonces, todo esto, otra vez, era una sombra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El carnero, ¿verdad? El Cordero de Dios que iba a quitar el pecado absoluto de todo el mundo, la ley ceremonial. Muy bien. Salmo 46, un voluntario que lea. Amén. Dios Adelante, es Osvaldo. nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Excelente. ¿Ley o evangelio? Evangelio, pastor. Evangelio. Evangelio. Muy Evangelio. bien. Entonces, ¿qué está diciendo que es Dios para nosotros? Es nuestro amparo. Nuestro auxilio, nuestro amparo. Es absolutamente todo lo que una alma afligida necesita, ¿verdad? Y Jesucristo nos da todo eso mediante su obra redentora. Excelente. Salmo 1:1. ¿Un voluntario que lea el pasaje? Sí, pastor. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Excelente. Entonces, ¿qué es ley o evangelio? Ley. Ley, pastor. ¿Qué es ley? ¿Perdón? Es ley. Es ley. Muy bien. Entonces, es ley moral, ¿verdad? Correcto. Muy Ley bien, moral. excelente. Romanos 5:8, ¿qué dice? Osvaldo, ¿puede leer, por favor? Amén, hermano.
Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Excelente. Esto es ley, evangelio. Muy bien, excelente. Evangelio. Excelente trabajo. Entonces, y para nomás guardar esto en nuestra mente, ¿verdad? En nuestros corazones. Leemos esto, ¿verdad? Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínese el amor de Dios por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. ¿Qué hizo usted para merecer ese amor de Dios? Nada. Absolutamente nada. Y así es como funciona el reino de los cielos, ¿verdad? No se trata de merecimientos. No se trata de que yo y usted lo merezcamos o hagamos hecho algo para que el Señor nos pague. Todo lo contrario, Él vio miseria, Él vio pecado, Él vio que estuvimos arrastrados por el suelo. Como dice aquí, éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermoso el Evangelio de Cristo. Lucas 10:27, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Excelente. Entonces, ¿qué es esto? Había una mano que estaba levantada ahí. Creo que era ¿de quién? Eso es ley moral, pastor. Es ley, ¿no? Es ley. Excelente. Entonces, ley, a ver qué ley dijeron, ley moral. Ley moral. Muy bien. Excelente. Ley moral, ¿por qué? Porque es un mandamiento que el Señor está diciendo. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Y dicho sea de paso, ¿verdad? Este es el resumen que Jesucristo hizo de los 10 mandamientos. Ahí está, lo resumió en 2, ¿verdad? El amor a Dios. Y si amamos a Dios y amamos al prójimo, pues estamos cumpliendo o viviendo, aplicando a nuestras vidas los 10 mandamientos. Excelente, muy bien. El segundo tema, la obediencia trae bendición. ¿Qué piensa? ¿La obediencia? Sí, pastor. Amén. Sí, trae bendición. Sí, yo creo que trae sí. bendición. Ok. Muy bien. Sí, pastor. Juan Carlos, adelante. Pues en el video el pastor explica de que cierta forma sí trae bendición la obediencia, pero no como la ofrecen en muchas congregaciones. Obedece ciegamente, entonces Dios lo va a bendecir con algo material o con algo que usted necesita, una sanidad o algo así. El pastor explica de que la obediencia sí trae inmersa una bendición en el sentido en que las consecuencias de obedecer siempre van a ser buenas. Entonces él decía, ponía el caso del adulterio, si usted solo tiene una relación sentimental con su esposa, pues va a tener un buen hogar. Si usted no miente, pues va a tener mejores relaciones interpersonales. Entonces, él explicaba de que la obediencia intrínsecamente trae una bendición, pero no obedecer implica torcerle la mano a Dios para que Él haga lo que nosotros necesitamos, porque no es así. Gracias, hermano querido. Aprecio muchísimo su comentario. Esa es la verdad, ¿verdad? Entonces, también uso otro ejemplo, ¿verdad? Si nos mascamos la lengua en vez de pelearnos con alguien, obviamente vamos a estar bien, ¿verdad? Pero como dijo usted claramente, eso que yo me porte bien o que tenga, que sea obediente, eso no me libra de mis pecados. Yo sigo siendo un pecador ante la presencia de Dios. Lo único que me libra del pecado es la fe en mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, la Biblia nos llama, todos los que quieren piadosamente servir a Cristo, perdón. Aquí estamos, perdón. Muy bien, todos los que quieren piadosamente servir a Cristo padecerán persecución, ¿verdad?
Y también nos dice que traerá dificultades. Jesús nos promete a sus seguidores una cruz, ¿verdad? Entonces, no todo es color de rosas en la vida del cristiano. Muchos dicen, voy a ser creyente para que Dios me libre de todas mis problemas, mis dificultades, para salir de la pobreza y todos los demás, como ya mencionó el hermano anteriormente, que solo hacen el enfoque humano, ¿verdad? La obediencia, dejando a un lado al autor perfecto de la obediencia, que es Cristo Jesús. Él es el único que pudo ser obediente a su Padre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Muy bien, trae la bendición más grande de una relación con Dios. La obediencia trae una bendición más grande de una relación con Dios. ¿Qué piensa? Modesto, adelante. Sí, pastor. Sí, trae una bendición más grande de una relación con Dios. ¿Por qué? Porque el mismo dice el Señor, buscad primero el reino de Dios y justicia y todo lo demás será añadido, ¿no? Sí. Eso os hablaba porque mucha gente se preocupa por el vestido, por el calzado, por lo que había de comer, ¿sí? Pero dice el Señor Jesucristo, si tú buscas primero a Dios, ¿sí? Y buscas su justicia, todo eso va a ser añadido. Excelente. Muy bien, gracias. Gracias, Modesto. Pero la obediencia, ¿puedo yo obedecer a Dios perfectamente 100%? Obedecer a Dios es cumplir 100%, no 99.9%. Los estándares, los estatutos de Dios son 100% o nada, ¿verdad? Como dice aquí. Sí. El único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Nadie podemos ser igual a Él. Sí lo podemos imitar, pero nunca vamos a llegar a su perfección. Ni siquiera imitarlo, hermana en Cristo. Somos imperfectos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dio el perdón perfecto por todo lo que Él hizo, ¿verdad? Como dice aquí, no podemos ser perfectos. Como dice Santiago, ¿verdad? Santiago dice, ¿verdad? Si tratamos de cumplir con toda la ley, pero fallamos en un solo punto. Hágase la imagen de un globo, ¿verdad? De un globo que está infladito y de pronto viene un pequeño niño con un alfiler y lo pincha. Tan pequeño, tan diminuto que es el hoyo, pero el huequito, pues se revienta todo, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Cuando el ser humano trata de cumplir 100% la ley, se va a dar cuenta al fin del día que no puede cumplir, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas? Aquí hay las manos levantadas. Juan Carlos, adelante, luego Octavio y Osvaldo. Tanto así es, pastor, que el mismo Señor dice que Él nos va a perfeccionar en los cielos. O sea, él mismo nos está diciendo que no vamos a ser perfectos y que va a haber un perfeccionamiento cuando estemos con Él en el cielo. Amén. Excelente. Gracias, hermano. Octavio, adelante. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Más que todo es una pregunta referente a Gálatas 3:10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué quiere decir esto exactamente, pastor? Porque no comprendo bien el versículo. Excelente. Entonces, este versículo quiere decir, ¿verdad? Habla en referencia específica a los judíos, quienes ellos estaban tratando de forzar a los creyentes a que sean circuncidados, a que cumplan con todos los mandatos, las reglas del Antiguo Testamento. Y a ellos les dijo el apóstol Pablo, cuando uno vive de la ley, literalmente está viviendo bajo la maldición. ¿Por qué? Porque está rechazando la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Es literalmente como si en vez de ir hacia adelante, estamos yendo hacia atrás. Entonces, por eso les dijo el apóstol Pablo a ellos y a cada uno de nosotros, porque la ley no nos lleva a ningún lado. La ley no nos muestra que somos pecadores, pero no nos da, ¿verdad? El
la esperanza, no nos da el camino de la salvación eterna. ¿Contestó su pregunta, hermano? Amén. O sea que tenemos que ver este versículo como un semáforo para el tráfico. ¿Sí? Es decir, la ley nos dice, bueno, si es rojo nos detenemos aquí, pero si infrinjo uno de paso en luz roja, pues puedo tener un accidente, ¿no? Exactamente. Y me puede acarrear algo. Ok, Exacta. bueno, muchas gracias. Como estábamos usando los usos de la ley, ¿verdad? Que el propósito de la ley. En este caso mismo, ¿verdad? Como dice aquí, si vivimos de la ley, no vamos a llegar a ningún lado. Es como muchos de los del pueblo de Israel todavía sigue esperando al Mesías prometido, ¿verdad? Siguen viviendo bajo las leyes, y no van a llegar a ningún lado porque Jesucristo ya vino, cumplió perfectamente la ley, nos rescató, se hizo ley por nosotros, se hizo pecado por nosotros, murió en la cruz para pagar el precio de nuestra redención, ¿verdad? Gracias por Amén. su Bueno, muchas pregunta. gracias. Adelante, Osvaldo, tenía un comentario ahí. Amén, hermano. Sí, hay algo que justamente está hablando sobre Santiago 2:10, ¿no? Y me quedo con un incógnito todavía porque dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y acordémonos que dentro de la ley o los mandamientos está el guardar el sábado. ¿Qué hay con respecto a todos nosotros? ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Que estamos obligados a guardar el sábado? O sea, eso, según lo que Santiago nos está hablando, que no debemos ofender en ningún punto, ¿no? Porque somos culpables de todo, pero nosotros no guardamos el sábado para nada. No guardamos el sábado porque no es que no guardamos, es que para nosotros el día es, bueno, vamos a decir de esta forma. El sábado era el día de descanso, ¿verdad? El Shabbat, el día de descanso que el pueblo de Israel dejaba de hacer absolutamente todo y se dedicaba única y exclusivamente a alimentarse de la palabra de Dios, ¿verdad? Esa era la intención, ese era el propósito divino cuando Dios dio el día de reposo. Ahora, en nosotros, en nuestros días, ¿verdad? Vamos a la iglesia los domingos, tenemos nuestro servicio los domingos, es el día que uno dedica, que descansa a los pies de Cristo, alimentado de la palabra de Dios. Ese es el día que cuenta, pero hacerlo un día como una obligación, si no es el sábado, Dios me castiga, Dios me destituye de su reino. Ahí estamos viviendo en la ley y no en el glorioso evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces, hay a veces servicios en nuestras iglesias aquí en Estados Unidos los lunes y la gente va a misa o al servicio el lunes, ¿verdad? Y está bien. No es el día, sino es el tiempo que el cristiano dedica a postrarse a los pies de Cristo y darle gracias por lo que él ha hecho por el cristiano, ¿verdad? No sé si tiene sentido eso, Osvaldo, o todavía es un poquito la duda ahí. Todavía queda algo de duda, profesor. Está bien, con el tiempo. Hay otros cursos donde se especifican en esos, ¿verdad? En los sacramentos, donde está, en los sacramentos y en otras cosas. Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, nosotros siempre decimos que los días domingos se coge para algo referente o algo igual, pero ni aún, o sea, el pueblo de Dios en realidad no guarda ningún día específico en esta parte. Como usted lo dijo, ¿no? Cogemos cualquier día para poder entregarnos a Dios, sea para un ayuno, sea para estar consagrado a Dios, pero, o sea, a lo que vamos, a lo que dice en la Biblia, ¿no? Lo que dice Santiago. O sea, esa partecita todavía como que ahí nos queda. Sí, está bien. Y todavía quizás necesita un poquito más de explicación, pero lo que queremos enfocarnos esta noche es en la, ¿verdad? Lo que el Pastor, ¿me evangelio permite? de Cristo. Sí, adelante. Amén, amén. Sí, habla el hermano Modesto. Modesto, adelante. Sí, pastor. Gracias, pastor. Bueno, a lo referente a lo que dice el hermano Osvaldo.
¿sí? Recordemos que la carta de Santiago va dirigida al pueblo de Israel, ¿sí? Si leemos un poco de lo que es Santiago 1:1, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, ¿sí? Ahí lo saluda, ¿sí? Sí. Y luego en el 2 dice, hermano, tenemos un gozo cuando os halláis en diversas pruebas. O sea, en pocas palabras, Santiago le estaba dirigiendo esa carta directamente al pueblo de Israel o a los judíos, ¿sí? Y precisamente por eso, para que ellos, como ellos guardaban toda la ley, ¿sí? Y es exactamente la duda que tiene el hermano Osvaldo acerca del día sábado, ¿sí? Porque esta carta va dirigida directamente a las 12 tribus de Israel. Sí, excelente, hermano. Gracias por la referencia bíblica. Sí, acordémonos que Santiago era hermano de Jesús y él, mucho del mensaje, si ustedes leen, hay una similitud entre Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a, como dijo nuestro hermano Modesto, a que está escribiendo a los judíos, ¿verdad? Y él dice, si ustedes pueden cumplir con toda la ley, supongamos, vamos a decir, que ustedes cumplan con toda la ley, pero fallan en un solo punto, todo ese sacrificio que ustedes hicieron ya no sirve de nada ante los ojos de Dios, ¿verdad? Si se tiene un poquito más de sentido así, ¿verdad? Porque eso ya es lo está que, más claro. eso es lo que dijo el hermano de Jesús a ellos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo interpretamos las promesas y las maldiciones de Deuteronomio? Si ustedes han leído Deuteronomio, es un pasaje, es un capítulo muy fuerte, ¿verdad? Al principio comienza bien bonito con las bendiciones al pueblo de Israel, pero termina con unas palabras muy, muy fuertes, de maldiciones, vamos a decirlo, ¿verdad? Entonces aquí notamos que el Señor está dando dos cosas, ¿verdad? Entonces está diciendo, si ustedes cumplen con los mandamientos que yo les doy, todo va a estar bien. Pero ¿cómo termina al fin la historia? Adelante, Modesto. Sí, pastor, ahí empieza nuestro Dios diciéndole al pueblo de Israel, sí, que si lo obedecieren conforme a la ley que les dio, hicieran todos sus mandamientos, estatutos y decretos, él derramaría bendiciones sobre todo el pueblo de Israel y ninguna de las naciones lo podrá hacer frente, ¿sí? Pero si ellos no cumplieren, ¿sí? Y hay una parte bien importante que hay que recalcar en Deuteronomio 28, a donde él se refiere directamente a la idolatría, porque sabía Dios que realmente todas las naciones, ¿sí? Eran idólatras. Exactamente. Y precisamente es un punto importante que Dios le quiere recalcar en el pueblo de Israel. Dice, yo soy Jehová tu Dios, ¿sí? Y si tú cumples todo lo que yo te digo, todas mis ordenanzas y mis estatutos, yo derramaré bendiciones sobre ti y ningún pueblo te podrá hacer frente. Pero si no cumples, ¿sí? Algunos de los estatutos o decretos, yo te mando hoy, te mandaré ciertas maldiciones, ¿no? Entonces, excelente. Resumiendo, vamos a resumirlo, hermano. Resumiendo, el libre albedrío. Excelente. Entonces, resumiendo, es que Dios muestra su gracia a los israelitas, ¿verdad? Pero en toda la historia del pueblo de Dios, desde el principio hasta el fin, notamos la falla, el pecado, la desobediencia, la idolatría. Imagínense allá en Éxodo cuando Dios le sacó haciendo una destreza de su poder del Egipto, ¿verdad? De esclavitud. Cruzaron el Mar Rojo y después de un tiempo alabaron, hicieron un becerro de oro. ¿Y qué dijeron? Este nos sacó de Egipto, ¿verdad? Y así, todo lo largo de la historia de Israel, un pueblo que no podía cumplir con los estatutos muy específicos que Dios les dio. No es lo mismo que pasa con nosotros hoy en día. También batallamos, ¿verdad? También luchamos, no podemos cumplir. Pero Dios, en vez de eliminarnos, en vez de destruirnos, envió un Salvador.
envía a Jesucristo mediante su palabra, Él nos consuela. Hay esperanza, hay gozo, hay alegría, porque Dios no nos trata en base en cómo merecen nuestros pecados, sino nos trata en base a su justicia, a su misericordia, al amor de Cristo, ¿verdad? Juan, ¿iba a decir algo? Por favor. Pues sí, pastor, de todos modos, Deuteronomio 28 está especificando ahí, bueno, como dice la diapositiva, la necesidad de un Salvador, y no eran los momentos de gracia, ¿no? O sea, estamos en un tiempo de gracia. Según lo que uno puede leer en la palabra, los tiempos que vivimos hoy son tiempos de gracia, donde no significa que podamos hacer lo que queremos ni mucho menos, pero sí tenemos siempre el apoyo, digámoslo así, el respaldo, el perdón constante de nuestro Señor, quien murió por nosotros en la cruz. Entonces, ese tipo de ley tan, digamos, como tan radical que se ve en Deuteronomio 28, el Señor Jesús mismo en el Nuevo Testamento varias veces dice, la ley dice tal, mas yo les digo ahora. Y él con este más yo les digo ahora está cambiando por completo, y eso fue lo que, digamos, le dio vuelta a la cabeza a todos los religiosos de esa época, porque ellos se basaban simplemente en la ley de Moisés. Gracias, Juan Carlos, bien dicho. Sí, hay un pasaje hermoso que escribe el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos estudiando el día de hoy. Muy bien, ¿qué relación tiene Jesús con la ley? Juan Alonso. ¿Qué relación tiene Jesús con la ley? ¿Se permite, pastor? Sí, por favor, adelante. Gracias, pastor. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. ¿Sí? Entonces, eso lo dice en San Mateo 5:17. ¿Sí? A donde Él nos da la especificación clara que Él viene a cumplir la ley, no viene a abrogarla. ¿Sí? Más sin embargo, en el 21 nos dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Amén. Excelente. Gracias, hermano. Muy bien, entonces alguien voluntario que lee este pasaje bíblico contestando la pregunta, ¿tenía Jesús que obedecer la ley de Dios? Y la respuesta es sí. Y el pasaje bíblico lo confirma. Un voluntario. Amén, hermano. Gracias, Osvaldo. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Excelente. Entonces, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Él se hizo ley. Cumplió la ley que usted y yo no podemos cumplir, ¿verdad? ¿Cumplió Jesús perfectamente la ley? Sí, claro, pastor. Sí. Entonces, regresar o no. Excelente. ¿Qué dice aquí? Un voluntario para este pasaje. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Amén. Ese es Jesucristo, ese es nuestro Salvador, esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él mismo, Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, quizás en la Biblia vemos las tentaciones escritas ahí, pero a cada instante, desde el primer instante que Jesús abrió los ojos en esta tierra, Satanás quiso destruir el plan de salvación que Dios había empleado, ¿verdad? Que había planificado desde la creación misma del universo, ¿verdad? Es increíble. Muy bien, ¿cómo nos beneficia la obediencia de Jesús?
Pastor. Sí, por favor, adelante. Porque Él es nuestro sustituto y en Él alcanzamos nosotros las bendiciones, ganadas por Él y obtenidas solamente por Él. Amén, hermano querido, gracias. Y aquí va el pasaje bíblico, ¿verdad? Esa obediencia de Cristo es atribuida a nuestra cuenta. ¿Qué dice el pasaje bíblico? Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, fueron muchos constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo, muchos serán constituidos justos. Ahora por la gracia de Dios tenemos expediente perfecto de Jesús atribuido a nuestra cuenta. Este hecho es parte clave de nuestra salvación. Excelente, hermanos. Esta es como la conclusión de este estudio de la ley y el evangelio de Cristo, ¿verdad? Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Qué cosa más maravillosa cuando uno piensa, medita en los pasajes bíblicos que hablan del sacrificio expiatorio de Cristo por cada uno de nosotros. No podemos hacer otra cosa que agradecerle, que postrarnos a sus pies y con esa gratitud, con esa motivación espiritual compartimos con otros el evangelio de salvación y vida eterna. ¿Algún comentario final sobre esta parte? Sí, Pastor Elías. Elías, adelante. Sí, porque como dice la palabra, vino el pecado por un hombre, también la salvación vino por un hombre. Jesús vino a salvarnos, morir en la cruz y somos resucitados juntamente con Él. Resucitado de la muerte a vida, dice la palabra, ¿no? Ese es el único que quería agregar. Excelente el tema que hemos tocado. Aprendo mucho y bendiciones, Pastor. Buenas noches. Gracias, hermano Elías. Muchísimas gracias. Entonces, para concluir, como siempre hemos dicho, ¿verdad? El Señor, mediante su palabra, nos manda a proclamar, como hemos dicho, la ley con todo su rigor, la ley que nos muestre nuestro pecado y nuestra imperante necesidad de un Salvador. Pero al mismo tiempo, el dulce evangelio de salvación y vida eterna. En nuestra Latinoamérica, desafortunadamente, se ha escuchado mucha ley, que somos pecadores, que si no haces esto, Dios te castiga, te condenas, que no eres un buen cristiano, que no eres un buen creyente. Mucho legalismo, mucha ley, ley, ¿verdad? Y poco evangelio, ¿verdad? El evangelio es el que cicatriza, el evangelio de Cristo es el que cicatriza las heridas causadas por el pecado, que lava nuestras iniquidades, que nos limpia de adentro hacia afuera y que nos da el gozo espiritual de saber que somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, libres de pecado, libres de la culpa, libres del enemigo, ¿verdad? Que es Satanás, que nos quiere todos los días, que quiere como recordarnos nuestro pasado, recordarnos nuestros pecados y ponernos enemistad con Dios, ¿verdad? Entonces, somos salvos por la gracia de Dios mediante los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos ha cubierto con su manto de justicia y santidad, ¿verdad? Y algún día en el cielo viviremos en perfecta justicia, en santidad, perfecta justicia y santidad junto a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Juan Carlos, adelante. Algo que yo veo es que el mismo Señor Jesús dijo que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y en eso se resume la ley y los profetas. Él simplificó de esa manera.
O sea, todo se resume en amor, amor a Dios y amor a la gente. Gracias, hermano querido. Y eso solamente nace, ese amor a Dios y al prójimo, de un corazón que ha sido rescatado, de un alma que ha sido rescatada por la obra redentora de Cristo. De otra forma, no podemos hacerlo. Excelente. Vamos a cerrar con una oración dándole gracias a Dios y a ustedes por esta oportunidad. Padre Celestial, te damos benditas gracias por este privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Un tiempo, Señor, sentado a tus pies, como lo hizo María cuando Jesús fue invitado a su casa. Te damos gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas en Cristo. Bendíceles a cada uno de ellos, que siempre se mantengan firmes en la fe, guiados por tu Espíritu, iluminados por tu palabra, Señor, y que siempre exista el gozo de compartir con otros tu palabra, porque hay mucha gente que todavía no conoce a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fortalece a mis hermanos y hermanas para que compartan valientemente la historia que Jesucristo ha rescatado sus vidas, les ha salvado mediante el poder de su palabra. Bendícenos, Señor, danos una reparadora noche para que mañana volvamos a nuestras actividades. Este fin de semana, Señor, que sea un fin de semana de muchas oportunidades para compartir tu palabra con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo o en cualquier situación que tú nos presentes, Señor. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendecida noche, Amén. hermanos. Qué gusto verlos, conocerlos. Sí, y saludamos a José Albino. Le damos una cordial bienvenida a usted, que no sea la última vez. El Señor. Pastor, una pregunta, disculpe. Sí. ¿Usted solo va a dar esta clase esta noche? Sí. Esta clase está brindando el pastor